Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Vamos a intentar resolver el problema de los amigos de mis amigos. ¿Son mis amigos? El problema número 352 de Acepta el reto. Y sin lección empezamos. Se dice que en una ciudad viven N personas y sabemos que algunas de ellas se conocen entre sí y son amigos. Y de acuerdo al dicho que los amigos de mis amigos son mis amigos, si digamos que yo soy A, si soy amigo de A y de B y B es amigo de C, pues también soy amigo de C. La misión consiste en contar el grupo de amigos más grande. Entonces, de toda la ciudad que nos describan, encontrar el grupo en el que todos sean amigos y el más grande de ellos, en caso de que hubiera más de uno. Nos dicen que la entrada consta de varios casos de prueba, entonces habrá varios casos por cada ejecución del programa, y que la primera línea contiene un número que indica el número de casos de prueba. ¿Vale? Eso es muy bueno. Significa que no tendremos que leer hasta final de fichero, probablemente. Y la primera línea contiene el número n de personas que viven en la ciudad, hasta 20.000. Entonces aquí ya adelanto que esto será probablemente un grafo. Siempre cuando nos hablan de personas que se conocen entre sí, que A conoce a B, B conoce a C, cosas así que se relacionan, suele ser un grafo. Y el número m, los pares de personas que se conocen, será hasta 200.000. Eso será básicamente el número de nodos en nuestro grafo y esto es el número máximo de aristas en nuestro grafo. A continuación aparecen m líneas, cada una con enteros, que indican que el par A y B se conocen. Aquí es importante fijarse que empiezan en 1 y no en 0 y que van hasta n inclusivo. Porque a veces pueden empezar en 0 y ir hasta justo n-1, no sin incluir n. Entonces vamos a intentar leer la entrada y simplemente después tendremos que imprimir el grupo más grande de personas, de amigos. Entonces en este caso hay dos casos de prueba en este caso, en este ejemplo. Y por ejemplo aquí tenemos 3, 2, que significa que hay 3 personas. Una, de la persona 1, la persona 2 y la persona 3. Y según la segunda línea, 1 conoce a 2 y 2 conoce a 3. Entonces en este caso es muy fácil de ver sin un programa ni nada que uno es amigo de 2, 2 es amigo de 3 y todos ellos son amigos porque si uno es amigo de otro, el tercero también es su amigo. Entonces en este caso la respuesta sería 3, como podemos ver aquí. Y, y para el segundo caso, que es un poco más grande, tenemos que hay 10 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Y bueno, vamos a ir conectándolos. 1 con 2, 3 con 1. Aquí lo importante también es saber que estas relaciones no tienen una dirección, es decir, no es un grafo dirigido, porque nos dicen que si hay B son amigos, pues B y A también son amigos claramente. Eso es importante porque, por ejemplo, si fuera dirigido, pues tendríamos que apuntar aquí flechas y también en el código se reflejará después. Siguiendo, 3 y 4 son amigos también. Conectamos por aquí. 5 y 4 son amigos. 3 y 5 son amigos. Esto ya, como podemos ver, se repite un poco aquí la conexión, es redundante. 5 y 4, 3 y 5, 4 y 6. También por aquí. 5 y 2. Pues, bueno, aquí vamos a hacer algo así. 7 y 10 también son amigos. Y 9 y 10. 8 y 9. Entonces aquí tenemos, como podemos ver, dos grupos distintos. Este grupo tiene 4 personas y este grupo tiene 6 personas. Y como podemos ver, la respuesta es 6. Bueno, pues ahora habrá que pensar en cómo llevar esto al código. En este caso, como ya dije antes, tiene toda la pinta de ser un grafo, porque nos dice
unas entidades se relacionan de una manera y forman grupos. Y después nos piden contar el número de elementos en un grupo. Tiene toda la pinta de ser un grafo y además tiene toda la pinta de ser un recorrido en anchura, en profundidad. Bueno, un tipo de recorrido de grafo para, por ejemplo, contar los números, el número de elementos en una componente. Yo soy siempre más fan de recorridos en anchura, lo que se llaman. Quiere decir que dado un nodo, se visitan todos sus vecinos. En este caso visitaremos el 2 y el 3. Y después de todos esos vecinos se van apuntando sus vecinos. Es decir, visitaríamos el 2, apuntaríamos a la lista el 4, perdón, el 5. Visitaríamos el 3, apuntaríamos a la lista el 4 y el 5. Y el 5 no, porque ya estaría repetido. Pero bueno, eso depende de cómo lo implementemos. Y ahí así iríamos recorriendo. Mientras que el recorrido en profundidad es un poco distinto. Que se recorre un nodo, después se recorren todos los hijos de ese nodo. Y después se vuelve hacia arriba. Y todo lo que no se haya recorrido, por ejemplo, aquí empezaríamos de nuevo a recorrer el 3. Pero bueno, eso suelen ser preferencias personales en el tipo de problemas de recorridos. Después hay algunos tipos de problemas que dependen mucho de un tipo de recorrido concreto. Por ejemplo, si nos pidieran la distancia de un nodo a otro, sería el recorrido en anchura, porque primero recorreríamos el 2 y el 3 que están en distancia 1, después el 4 y el 5 que están en distancia 2 y después el 6 distancia 3. Y los recorridos en profundidad, hay algunos tipos de problemas que también tienen su uso. Por ejemplo, si me quiere sonar que... pues no se me ocurre ahora ninguno. Pero había un tipo de problema concreto en el que se usaba. Creo que para puntos de articulación. No sé. Después creo que me quiere sonar que era una idea parecida, recorrido en profundidad un poco tuneado. Bueno, vamos a empezar con el problema en sí. Entonces aquí tenemos nuestra... Vamos a hacerlo en Java, porque yo soy de Java. Vamos a declarar algo para leer. Ah, no, perdón. Vamos a declarar el método main y ahora algo para leer nuestro problema. Un simple escáner. Y algo para... Perdón. System.in. Y algo para imprimir. Print writer. Vale, entonces volviendo a nuestro enunciado, vamos que primero nos dice el número de casos de prueba, pues int n casos, por ejemplo. Siempre es importante darle un nombre significativo, lo que se llama, a las variables, porque así nos acordamos de lo que hacen sin tener que revisar el enunciado y seguir el problema. Entonces vamos a hacer un bucle simplemente hasta n casos. Y dentro de este bucle, pues resolvemos el problema. Volviendo, los dos primeros números son el número de nodos, número de personas, como preferimos llamarlo. Int n personas igual. Y int n conexiones. Si queremos llamar, por ejemplo. Ya, esto es una cosa de programación. Si fuera a hacerlo, normalmente uso nombres en inglés. Esto se llamaría edge, que es arista, y esto se llama node, que es persona, que es, perdón, nodo de un grafo.
Y ahora tenemos que definir una manera de guardar esas aristas. En este caso, voy a hacer un ejemplo aquí. Digamos que solo tenemos la parte de arriba, que tenemos 6 nodos y todas estas conexiones. Lo que voy a usar yo es lo que se llama una lista de adyacencia. Lo que hacemos ahí es, tenemos para cada nodo, 2, 3, 4, 5, 6. Y para cada nodo lo que vamos a hacer es guardar sus vecinos. Entonces aquí tendremos un array de listas. Se puede hacer también con una matriz, pero en este caso la matriz sería muy grande porque si, lo que es la matriz es un número de filas es igual al número total de nodos y el número de columnas igual. Entonces la matriz sería de 400 millones de elementos, lo que suele ser demasiado grande en muchos casos. El número de elementos simples como enteros o caracteres y que podemos guardar en un programa normal debería exceder, digamos, 100 millones o incluso 10 millones en muchos casos. Más en este reto tienes un límite de memoria que son 16 megabytes en este problema. Es bastante estricto comparado con otros y puedes salirte muy rápido. No creo que sea posible aquí guardar 400 millones de elementos. Así que vamos a irnos aquí, que como mucho tenemos que guardar 200.000, que es el máximo número de aristas, multiplicado por 2 esto, porque para cada arista la guardamos como en una dirección y en otra, porque esto en teoría se puede usar para hacer un grafo dirigido, es decir, haciendo el ejemplo, si tenemos la conexión 3,1, no, perdón, la 1,2. Aquí apuntaríamos el 2, lo que significa que hay una conexión de 1 a 2. Pero como no es un grafo dirigido, también deberíamos apuntar de 2 a 1, porque va en los dos sentidos. Es decir, esto se puede usar para ambas cosas. Entonces, seguiríamos 3, 1, pues aquí del 1 al 3, y del 3 al 1, 3, 4, pues el 3 al 4 y 4 al 3, 5, 4, pues 5, 4, 4, 5, y 3, 5, pues del 3 al 5 y del 5 al 3. Y 4, 6. 4 hasta 6 y 6 hasta 4. Creo que el siguiente... Ah, no, perdón. 5, 2. 5, 2 y 2 a 5. Y el siguiente ya es la parte que hemos borrado, así que vamos a ignorarlo. Entonces, esto es básicamente lo que vamos a tener guardado. Ahora, ¿cómo implementamos esto? Pues en Java lo que haremos será un array list, un array de array lists, que vamos a llamar con... perdón, me pide un tipo de enteros. Conexiones o, bueno, podemos llamarlo amigos en este caso. Igual, new array list. ¿Y de qué tamaño? Pues nos dicen que como mucho habrá 20.000 nodos, pero sabemos cuántos nodos hay, así que podemos aprovechar y declararlo sobre el tamaño de n personas. Y aquí es importante hacer n personas más 1. O algunos os dirán incluso más 3 o 4, pero en este caso el n personas, el valor, como empieza en 1, llega hasta ese valor incluido. Y si esto lo declaramos en n personas a secas, sin el más 1, esto solo llegará a n personas menos 1, este valor, el que sea. En este caso, pues si hay 10, pues llegaría solo hasta el 9 y cuando intentemos acceder a la posición 10 nos daría una excepción. Vale, pues for i vamos a iterar de 0 hasta n personas. Incluido, aquí es importante añadir igual, como hemos visto antes. Y inicializar, porque ahora mismo esto también nos daría una excepción. Perdón, aquí accedemos a la posición J. Y nuevo array list.
Eh, a raíz le puede pasar aquí la capacidad inicial, como bien nos dice aquí la hint. Pero como no sabemos la capacidad inicial, pues podemos pasar de ello. Y ahora vamos a seguir. Vale, tenemos inicializado nuestra lista, pues ahora hay que rellenarla con los elementos que vienen a continuación aquí. Que hay 10, pues hacemos un for que va de 0 hasta 10. Aquí sin incluir, esto es importante, que estamos contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si contáis esos números son 10. Aquí es incluido. Podría empezar en 1 porque no vamos a acceder a la posición 0 en un principio. Pero bueno. Vale. Entonces vamos a leer. Int. Aquí por, digamos, costumbre diría origen destino, pero digamos nodo 1 igual siguiente entero y int n2 igual y apuntamos que amigos de n1 add n2 y amigos de n2 añadimos n1. Y esto lo que era es básicamente lo que hemos hecho antes. Pues para cada uno de estos añadir al 1 el 2 y al 2 el 1, al 1 el 3 y al 3 el 1, etc. Vale, una vez ya tenemos esta lista hecha con lo que acabamos de escribir. Entonces lo que habrá que hacer es contar. Esto es lo que digamos, tenemos el grafo montado, pues hay que contar las componentes del grafo y el tamaño de cada componente. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos hacerlo de manera recursiva, de manera iterativa. De manera recursiva, un recorrido de anchura, pues habría que... mentira, creo que no se puede hacer de manera recursiva un recorrido de anchura. Pero un recorrido en profundidad sí. Pero bueno, en este caso vamos a hacer de manera iterativa, que es más sencillo. Bueno, más sencillo, es más rápido y suele ser más eficiente el recorrido iterativo. Entonces vamos a declarar una cola. Esto es simplemente una interfaz de integer igual que nos permite que no nos permite acceder a algunos métodos cola del ¿cómo se llama? De la clase subyacente para, digamos, no dejarnos cagarla. En este caso, cola podemos ver que tiene métodos como añadir, pull, que es quitar el elemento el primer elemento de la cola, ver simplemente el primer elemento de la cola y offer, pull y offer creo que son los términos oficiales y después remove hace lo mismo que pull, que es quitar el primer elemento y element retrieve was not remove es básicamente lo mismo que pick, creo. Ah, vale. Que tira una excepción si aquí podéis ver la documentación de cada cosa. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir a cola.add pues digamos el elemento 1. Aquí ya se me está empezando a ocurrir que si hay más de una componente, tendremos que empezar este recorrido muchas veces. Por ejemplo, como vimos antes, teníamos el 7, 8, 9 que no estaban conectados entre sí. Entonces, si empezamos el recorrido aquí, recorremos todo esto, dejaremos el 7, 8, 9 sin visitar. Así que lo que haremos será start igual a 1. Digamos que como los nodos empiezan en 1, start menor o igual que n personas, el número de personas.
Así que lo que vamos a hacer es copiar esto adentro y vamos a empezar en Start. Y otra cosa importante, pero bueno, ahora la añadiremos, será tener un array de elementos visitados. Mientras la cola mientras la cola no esté vacía, vamos a seguir con el proceso básicamente. Boolean. Aquí voy a adelantar un poco. Visitado igual new boolean de n personas. Aquí también importante, más 1. Siempre el más 1. Vale, mientras la cola no esté vacía, pues vamos a nodo igual cola.remove. Pues vamos a quitar su primer elemento y ver sus vecinos. Entonces, ¿cuáles son sus vecinos? Pues los amigos de nodo. Nodo. Ahora nuestro... Perdón, amigos. Nodo. .for. Esto es una cosa que hará nuestro editor. Es un for each, lo que se llama. Entonces podemos poner una lista aquí a la derecha. Aquí ponemos el tipo de elemento de esa lista. Es decir, aquí vemos que amigos es un array de enteros. Entonces, esta lista es de enteros y cada elemento se llamará amigo en este caso, digamos. Pues, y aquí dentro podemos usar ese amigo como queramos, como si estuviéramos haciendo un for. Es una manera un poco mejor de hacer lo que haríamos con un for y aquí fuéramos hasta amigos de nodo punto size y aquí haríamos int amigo igual amigos de nodo punto get. Aquí dentro pasa lo mismo que pasaría en este for, pero como veis es mucho más cómodo y limpio de usar. Una vez, claro, te das cuenta. ¿Qué me dice? No, que he escrito mal nodo. Y él me dice que... que debería llamarse nodo, claro, porque es en inglés. Bueno, da igual. Estamos aquí en castellano. Vale, entonces, para cada amigo, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar... Voy a ver si está visitado. Esto es una cosa un poco optimización, pero digamos que un nodo podemos llegar a él de varias maneras. Por ejemplo, aquí vamos a llegar del 1 al 2 y del 1 al 3. Y cuando estamos procesando el 2 y el 3, vamos a intentar añadir el 5 dos veces. Para evitar hacer eso, lo que podemos hacer es que si está visitado, continuamos. Si está visitado el amigo, continuamos. Y si no está visitado, pues visitamos al amigo. Y lo añadimos a la cola para proseguir procesando. Punto amigo. Vale. Aquí vamos a hacer una cosa, que es, hemos empezado a marcarlos como visitados. Entonces, el visitado, el nodo inicial también tenemos que mandarlo como visitado arriba, porque ya lo estamos procesando. Vale. Y aquí también, si os acordáis, tenemos que contar el tamaño, así que vamos a crear una variable size igual 1, porque vamos a contar que el nodo start ya está visitado. Y cuando añadimos a estos, aquí, cuando añadimos a estos amigos,
pues vamos a incrementar size. Esto no es una manera, no es la manera más ortodoxa, digamos que de hacerlo, porque normalmente el nodo se suele procesar después de eliminarlo. Aquí. Digamos, aquí haríamos el size, lo marcaríamos como true, pero tendríamos el problema que os conté antes de añadir el 5 repetido 2 veces. La comprobación de visitado se haría aquí, no se contaría. Bueno, simplemente una pequeña optimización que se puede hacer. Y esto creo que ya estaría. Es decir, si os fijáis, esto lo que haría es quitaría el nodo, todos sus amigos comprobaría que están visitados o no todavía, los marcaría como visitados si no están, los añadiría a la cola e incrementaría el tamaño del grafo. Y ahora lo que tenemos que hacer es mirar si este tamaño es mayor que el tamaño máximo que teníamos hasta ahora, porque si tenemos varios componentes aquí, esta y esta, pues digamos que esta conseguimos un 6 el tamaño, esta es un 3, pues cuando llegamos aquí al final tenemos que comprobar que este es el mayor que el anterior, o que el máximo que tenemos hasta ahora. Así que vamos a crearnos una variable fuera de este bucle, del bucle de recorridos, que se llame int max size. Y vamos a inicializarla en 0, aunque se podría hacer en 1. Bueno, no, mejor en 0. Aunque, bueno, esto depende del enunciado. Digamos aquí. Vale, al menos hay un nodo al menos siempre, así que habrá al menos un amigo, digamos. Entonces podemos inicializarla en 1. Si esto fuera un 0 y después al final podríamos imprimir un 0. Si no hay ningún amigo, pues imprimiremos un 0 porque no hay nadie. Así que aquí, después de calcular el size, después de todo el recorrido, diríamos que si size es mayor que max size, pues max size lo seteamos a size. Y así vamos quedando siempre con el mayor grupo de amigos. Así que, a ver, aquí lo único que queda es imprimirlo. pv.println, printline, lo que es, size, max size, ¿verdad? Y una cosa que tiene el printwriter es que si queréis que lo imprima por pantalla tenéis que hacer pv.flush. Tiene como lo que se llama un buffer. Es que si no imprimes muchas cosas se las guarda y después las imprime de golpe porque la interacción con consola o con los elementos en los que se imprime suele ser bastante más lenta que el propio programa. Así que intenta hacer las menos interacciones posibles con el menú. Y esto es dentro de cada caso. Y fuera lo que podemos hacer es un pv.close por si acaso. Esto, dependiendo del sistema operativo, cosas pueden dar errores si no cerramos el printwriter a la hora de escribir. ¿Qué me dice? Que el número de conexiones... Ah, perdón. El número de conexiones no lo estoy usando. Eso es que aquí no son 10 conexiones siempre, es el número de conexiones. Y creo que esto ya está. Podemos intentar arrancarlo. Y copiar. Pegar. Nos dice 3.6. Que es lo mismo que nos dice aquí la salida de ejemplo. Tiene buena pinta. Podemos intentar mandarlo. Enviar. Ah, bueno, pero tengo que hacer login. Gestor de contraseñas también. Importante usarlo. Comentario, archivo, código. Enviar. Y vamos a ver qué nos dice. Nos vamos a estadísticas. No, última envío en cola. Ya no sé si hay que actualizarlo. Se actualiza solo. Ay, Dios mío. Aceptado. Pues eso sería todo. Como os dije antes, se puede modificar. Esta parte de aquí es la que se puede modificar. Más importante. Control Z.
¿Qué se puede modificar? La manera de guardar los nodos. Usar una matriz de adyacencia. En este caso no se puede porque serían demasiados nodos. Se puede usar aquí un recorrido en profundidad en vez de en anchura. Es este while. Todo esto de cola. Y aparte de eso, es importante esta parte de aquí. eh, de... Ah, perdón, no he hecho una cosa. Hay una optimización que podemos hacer. If visitado start continue. Esto es lo que va a ser. Esto es lo que tuve que hacer desde un principio. Y podría haberme costado un wrong answer. Es que si hemos visitado un nodo en una componente, no vamos a intentar volver a calcularlo. Aquí, gracias a que este elemento se salta los nodos al añadirlos, no me ha costado igual, porque simplemente estaba añadiendo un nodo y calculándolo, pero si no estuviera haciendo esta comprobación aquí dentro, lo que haría es algo que podría costarnos un TLE, es para todos los nodos calcular el tamaño de su componente. Es decir, para el 1 recorrería todo el grafo y diría que vale 6. Y para el 2, en vez de saltármelo, porque está en la componente que he visto, volvería a recorrer toda la componente del grafo y sacar el 6. Y con el 3 lo mismo y con el 4 lo mismo. En el peor de los casos, tendríamos un grafo completamente conexo, es decir, que todas las componentes están conectadas entre sí con 10.000 elementos, digamos. Entonces, 10.000 veces lanzaríamos el recorrido en anchura completo y eso nos daría un TLE como una casa, un time limit exceeded. Porque para un recorrido en anchura en profundidad es ODN, lo que es lo que llamamos, y lo haríamos n veces, entonces sería n cuadrado. Y si existe una tablita, si cambiamos esta n por 10.000, o bueno, por 20.000, es lo que os dije antes, nos daría, si por 20.000 daría 400.000 y por esto daría pues 100 millones. Esto no es bueno. Si sabéis la notación O mayúscula de vuestro problema, al sustituir los valores dentro, debería quedarse en 10 millones como mucho. Y muchas veces en 1 millón. Y creo que esto es todo. Así que suerte con otros problemas y con este problema espero que lo hayáis entendido. Hasta luego.